Buenas, mi nombre es Rosana Timaure, formo parte del grupo de investigaciones en biotecnología agrícola y ambiental de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y voy a presentar el trabajo que lleva por título Evolución de la infección por VIH en pacientes medicados con coinfección VIH hepatitis B. Trabajo que fue desarrollado conjuntamente con los doctores Gianpaolo Orlandoni, Josefa Ramoni y Lenín Valeri de la Universidad de los Andes. Parte de la motivación de este trabajo se debe a que el virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis B son dos de los virus más documentados como problemas de salud pública mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2017 se estimaba que 35.3 millones de personas estaban infectadas con VIH, de las cuales 20,9 millones de personas tenían acceso a la medicación. Para ese mismo año, la OMS estimaba que 257 millones de personas estaban infectadas con el virus de la hepatitis B. En el caso de Venezuela, la Organización de las Naciones Unidas para el SIDA estimó que para el año 2017 120.000 personas padecían VIH. Y diferentes autores reportaron que para ese mismo año se estimaba que un 2% de la población estaba infectado con el virus de la hepatitis B. Muchos investigadores han reportado que existen altas tasas de coinfección VIH-hepatitis B. Esto debido a que ambos virus comparten las mismas vías de transmisión. El virus de inmunodeficiencia humana es un virus que ataca principalmente el sistema inmunológico del huésped. Para su descarte se utilizan las pruebas ELISA para VIH y Western blot. Y para el seguimiento de la infección se utilizan como marcador virológico la carga viral plasmática, que mide el número de copias de ARN de VIH por mililitro de sangre, y el número de linfocitos TCD4 y TCD8 por milímetro cúbico de sangre, dado que estas son las células que principalmente ataca el VIH en el sistema inmunológico. En el caso del virus de la hepatitis B, ataca principalmente el hígado, produciendo enfermedad hepática. Las pruebas de descarte para el virus de la hepatitis B son el antígeno de superficie, el cual permite determinar si existe una infección activa por hepatitis B, y el antígeno del núcleo, que permite determinar si existe una infección resuelta por hepatitis B. Para su seguimiento se utiliza la carga viral plasmática como el número de copias de ARN del virus de la hepatitis B por mililitro de sangre. Y por supuesto, en ambos virus se utiliza la valoración clínica del paciente. El impacto del VIH sobre la progresión de la hepatitis B ha sido bien documentado. Aumenta la replicación viral en el hígado, produciendo enfermedad crónica hepática y que puede llegar a ser terminal. Sin embargo, el impacto del virus de la hepatitis B sobre la progresión del virus de inmunodeficiencia humana, las investigaciones han arrojado resultados contradictorios. De aquí que el objetivo de este trabajo fue desarrollar un modelo que permitiera estudiar la progresión del virus de inmunodeficiencia humana en presencia del virus de la hepatitis B. Para esto se obtuvo una muestra a partir de vistas minables de la base de datos del Laboratorio de Investigaciones Hormonales del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, ubicado en Mérida, Venezuela, en el marco del Programa Nacional para Pacientes con SIDA ETS. Para enero del año 2007, esta base de datos contaba con 45.915 registros de pacientes, de los cuales no todos eran VIH positivos. El periodo de estudio fue seleccionado entre enero del año 2007 y diciembre del año 2013. A partir de estas vistas minables se realizó un filtrado de datos para eliminar la incongruencia de los datos y eliminar aquellos pacientes que no fueran confirmados para VIH, y a partir de esas vistas, las cuales se consideraron anónimas, se imputó una corte. Con las siguientes características: que todos los pacientes fueran mayores de 18 años, que todos estuvieran medicados pero con no más de 6 meses de haber comenzado el tratamiento con antirretrovirales,
que por lo menos estuvieran en un año continuo de seguimiento y por supuesto que tuviéramos las pruebas de descarte y seguimiento para la hepatitis B. La información obtenida de la corte fue la edad del paciente, su género, la zona de residencia rural o urbana, categorizada a partir de los servicios de salud existentes en la zona de residencia del paciente, el conteo periódico de células TCD4 y TCD8, la carga viral plasmática y por supuesto las pruebas de descarte y seguimiento para la hepatitis B. Las características de los datos presentes en la corte, las características demográficas estuvieron determinadas por la edad, que osciló entre 19 y 67 años, el género, con mayor tasa de presencia o tasa de hombres, 70,4% sobre un 29,5% de mujeres, con prevalencia de pacientes que residen en zonas rurales, 60%, en contraparte con el 40% que reside en zonas urbanas. Con respecto a las características analíticas, la Corte presentó una tasa de confección con hepatitis B del 25,21%. El estado inicial de la categorización del VIH determina en qué estado inmunológico se encontraba el paciente en el momento de que fue imputada a la Corte. En este caso un 18,26% y presentaba inmunodepresión severa caracterizada por conteo de células CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico de sangre y carga viral plasmática superior a 100.000 copias. Según la categorización mundial que se da para el seguimiento de la infección por VIH, esta categoría es la que se denomina síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. La Corte presentó 5 pacientes fallecidos y altas tasas de datos faltantes. Un 11% presentaba un patrón monótono, es decir, en algún momento desertaron el seguimiento que se les realizó a estos pacientes durante 7 años y un 88,69% presentaba un patrón no monótono, es decir, por lo menos presentaba fallos en alguna de sus consultas de seguimiento. Con respecto a la sección longitudinal, que es la sección de medidas repetidas sobre el mismo paciente, estaba determinada por el logaritmo base 10 de la carga viral plasmática, el conteo de células CD4 y conteo de células CD8. Esta sección presentó alta heterogeneidad, datos que se consideran datos extremos y altas tasas de correlación entre una medida y otra. Dadas las características de los datos que presentaba la Corte, alta heterogeneidad, altas tasas de datos faltantes, altas tasas de correlación entre las medidas, se seleccionó implementar un modelo de efectos mixtos lineal, dado que los modelos de efectos mixtos permiten solventar los problemas metodológicos antes mencionados. Se seleccionó como variable respuesta el biomarcador virológico por excelencia, que es el logaritmo de la base 10 de la carga viral plasmática, y se seleccionó desarrollar un modelo con pendiente e intersecto aleatorio, ambos bajo el supuesto de que se distribuyen normal con media cero, varianza asociada a cada uno de ellos, y como variables explicativas el estado inicial, la zona de residencia, el género, el tiempo, la fecha, la edad, las pruebas de descarte de hepatitis B, el conteo de células CD8, el conteo de células CD4 y las interacciones en el tiempo entre del tiempo con las pruebas de descarte para hepatitis B y con los biomarcadores inmunológicos. Y el error del modelo se distribuye normal con media cero, matriz de varianza, covarianza R factorizada por sigma cuadrado. El modelo fue estimado mediante la técnica de máxima verosimilitud con el algoritmo de Newton-Raphson para las matrices de varianza-covarianza no estructurada, componentes de varianza, simetría compuesta, autorregresiva de primer orden, autorregresiva de media modi y topes. Para seleccionar cuál modelo ajusta mejor los datos, se seleccionaron como criterios de bondad de ajuste y valoración los criterios de información de Akaike, los criterios de información bayesiana, los criterios de información de Akaike corregido y el -2 logaritmo de la verosimilitud. Estos estadísticos se penalizan entre menor valor, mejor ajuste.
y para estudiar la significancia de los componentes de varianza se seleccionó la prueba de Wolf. Como resultado se obtuvo que el mejor modelo fue el dependiente de intersecto aleatorio con matriz de varianza y covarianza no estructurada. Las variables que resultaron no significativas para un nivel de confianza del 95% fueron el género, la coinfección con hepatitis B, las interacciones con el tiempo, con los CD8 y la infección activa de hepatitis B. Y las variables que sí resultaron significativas para un nivel de confianza del 95% fueron la edad, el estado inicial, la zona de residencia, el tiempo, los CD4 y los CD8 y las interacciones con el tiempo de las células CD4 y la infección pasada con hepatitis B. En el marco del objetivo de la investigación, esta variable resulta interesante dado que indica que si bien es cierto que la hepatitis B no resulta significativa en un momento puntual del tiempo, a lo largo del seguimiento de la infección aumenta la carga viral plasmática en aquellos pacientes que estuvieron infectados con hepatitis B. De aquí que como conclusiones se obtiene que la dinámica de la evolución del VIH es multifactorial, pero las variables que mejor explicaron el comportamiento virológico de la infección fueron los marcadores inmunológicos CD4 y CD8 y que la coinfección con hepatitis B influye en su variación bajo el efecto del tiempo. Gracias.